Vuelve a leerme la carta del buey Apis. Ten paciencia, Max. Pudo esperar a que me enterrasen. Le toca ir delante. Colette, mal vamos a vernos sin esas 4 crónicas. ¿Dónde gano yo 20 duros, Colette? Otra puerta se abrirá. La de la muerte. Podemos suicidarnos colectivamente. A mí la muerte no me asusta. Pero tenemos una hija, Max. ¿Y si Claudinita estuviese conforme con mi proyecto de suicidio colectivo? Es muy joven. También se matan los jóvenes, Colette. No por cansancio de la vida. Los jóvenes se matan por romanticismo. Entonces se matan por amar demasiado la vida. Es una lástima la obcecación de Claudinita. Con 4 perras de carbón podíamos hacer el viaje eterno. No desesperes. Otra puerta se abrirá. ¿En qué redacción me admiten ciego? Escribes una novela. Y no hallo editor. No te pongas a gatas, Max. Todos reconocen tu talento. Estoy olvidado. Léeme la carta del buey Apis. No tomes ese caso, por ejemplo. Lee. Es un infierno de letra. Lee despacio. Claudinita, deja quieta la escoba y mira quién ha llamado. Siempre será don Latino. Válgame Dios. ¿Le doy con la puerta en las narices? A tu padre le distrae. Ya se siente el olor del aguardiente. Espera, Colette. He recobrado la vista. Veo, oh, cómo veo, magníficamente está hermosa la Moncloa, el único rincón francés en este páramo madrileño. Hay que volver a París, Colette. Hay que volver allá, Colette. Hay que renovar aquellos tiempos. Estás alucinado, Max. Veo, y veo magníficamente. ¿Pero qué ves? El mundo. ¿A mí me ves? Las cosas que toco, ¿para qué necesito verlas? Siéntate. Voy a cerrar la ventana. Procura adormecerte. No puedo. Pobre cabeza. Estoy muerto. Otra vez. De noche. ¿Cómo están los ánimos del genio? Esperando los cuartos de unos libros que se ha llevado un Vivales para vender. Niña, ¿no conoces otro vocabulario más escogido para referirte al compañero fraternal de tu padre? De ese hombre grande que me llama hermano. ¡Qué lenguaje, Claudinita! ¿Trae usted el dinero, don Latino? Madame Colette, la desconozco, porque siempre ha sido usted una inteligencia razonadora. Max había dispuesto noblemente de ese dinero. ¿Es verdad, Max? ¿Es posible? No le saque usted de los brazos de Morfeo. Papá, ¿tú qué dices? Idos todos al diablo. Querido, con tus generosidades nos has dejado sin cena. Latino, eres un cínico. Don Latino, si usted no apoquina, le araño. Córtate las suyas, Claudinita. Le arranco los ojos, Claudinita. Golfo. Max, interpón tu autoridad. ¿Qué sacaste por los libros, Latino? 3 pesetas, Max. 3 cochinas pesetas. Una indignidad, un robo. Pues no haberlos dejado. Claudinita, en ese respecto te concedo toda la razón. Me han cogido de pipi, pero aún se puede deshacer el trato. Sería bien. Max, si te presentas ahora conmigo en la tienda de ese granuja y le armas un escándalo, le sacas hasta 2 duros. Tú tienes otro empaque. Habría que devolver el dinero recibido. Basta con hacer el ademán. Se juega de boquilla, maestro. ¿Tú crees? Naturalmente. Max, no debes salir. El aire me refrescará. Aquí hace un calor de horno. Pues en la calle corre fresco. Vas a tomarte un disgusto sin conseguir nada, Max. Papá, no salgas. Max, yo buscaré alguna cosa que empeñar. No quiero tolerar ese robo. ¿A quién le has llevado los libros, Latino? A Zaratustra. Claudina, mi palo y mi sombrero.
Se los doy, mamá. Dáselos. Madame Colette, verá usted qué faena. Golfo. Todo en tu boca es canción, Claudinita. ¿Sabes cómo acaba todo esto? En la taberna de Pica Lagartos.